Divina femenina, algo importante podría estar ocurriendo ahora mismo, incluso si todavía no puedes verlo en el mundo físico. En el camino de las llamas gemelas, llega un momento en que el divino masculino comienza a cerrar un ciclo muy profundo dentro de sí mismo. No porque alguien lo obligó, no porque algo externo haya cambiado de repente, sino porque el alma finalmente ya no puede ignorar lo que esta conexión despertó dentro de él. Y para muchos divinos masculinos, este domingo puede marcar exactamente ese momento, el final de un capítulo que durante mucho tiempo estuvo marcado por silencio, confusión y por la necesidad de huir de sentimientos que parecían demasiado intensos para comprender. Pero déjame preguntarte algo, divina femenina. ¿Has sentido recientemente que algo en la energía está cambiando, incluso sin tener una explicación clara? ¿Has percibido momentos en los que él parece distante, pero al mismo tiempo energéticamente más presente que antes? Y si el silencio que has vivido no fuera ausencia, sino un proceso interno muy profundo ocurriendo dentro de él. Porque cuando un capítulo comienza a cerrarse dentro del divino masculino, los recuerdos regresan. Las decisiones del pasado empiezan a verse con otra conciencia, y aquello que durante tanto tiempo intentó ignorar, comienza finalmente a cobrar sentido. En el video de hoy vamos a explorar por qué este domingo puede representar un gran punto de cambio energético para muchos divinos masculinos. ¿Qué podría estar procesando internamente en este momento? ¿Y por qué el cierre de este capítulo puede estar preparando el comienzo de una nueva fase en el camino de las llamas gemelas? Porque a veces, antes de que una nueva etapa pueda comenzar, el alma primero necesita cerrar el capítulo que durante tanto tiempo intentó evitar. Y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Divina femenina. En el camino de las llamas gemelas, no todos los momentos decisivos llegan acompañados de señales evidentes o de cambios visibles en el mundo exterior. Algunos de los giros más importantes de la jornada comienzan en silencio. Se desarrollan dentro del mundo interior del divino masculino, mucho antes de que cualquier movimiento pueda verse en la realidad física. Hay etapas en el viaje del alma en las que una persona atraviesa largos periodos de resistencia, confusión y distancia emocional. Momentos en los que el divino masculino intenta seguir adelante con su vida, mientras evita mirar directamente aquello que esta conexión despertó en lo más profundo de su interior. No porque no sienta nada, sino porque sentir puede resultar demasiado intenso cuando algo toca capas muy profundas del alma. Cuando el divino masculino se encuentra con la divina femenina, la conexión suele activar partes de su mundo emocional que tal vez habían permanecido dormidas durante años, partes relacionadas con la verdad interior, partes conectadas con la vulnerabilidad, partes que comienzan a abrir la puerta a un despertar espiritual que quizás nunca había considerado antes. Pero los despertares del alma raramente ocurren de manera cómoda. Al principio, todo puede sentirse confuso. El divino masculino puede experimentar emociones que no logra explicar con facilidad,
Puede sentir una familiaridad que desafía toda lógica. Puede percibir un vínculo que parece mucho más fuerte que cualquier conexión que haya vivido anteriormente. Y cuando algo toca el alma con tanta profundidad, la reacción inicial muchas veces no es la aceptación inmediata. Con frecuencia, la primera respuesta es la duda, a veces incluso la necesidad de alejarse, porque la intensidad de esta conexión puede desafiar muchas de las estructuras internas que él ha construido a lo largo de su vida, las creencias que formó sobre el amor, las ideas que desarrolló sobre la vulnerabilidad, la manera en que aprendió a mantener el control de su mundo emocional. Durante mucho tiempo, el capítulo que el divino masculino ha estado viviendo dentro de esta jornada puede haber estado definido precisamente por ese intento de mantener esas estructuras intactas, intentar que la vida continúe de forma predecible, intentar seguir adelante sin detenerse demasiado a mirar el impacto emocional que esta conexión tuvo en su interior. Pero hay algo importante sobre los despertares del alma. Pueden ser pospuestos, pueden ser evitados durante un tiempo, pero no pueden ser ignorados para siempre. En algún momento, aquello que fue evitado comienza a regresar. Pensamientos que fueron apartados empiezan a volver a la superficie. Recuerdos que antes parecían confusos comienzan a adquirir nuevos significados. Experiencias del pasado empiezan a verse desde una perspectiva completamente distinta. Y poco a poco, el divino masculino comienza a observar toda la jornada desde un lugar diferente. Aquello que antes parecía algo de lo que necesitaba escapar, comienza a parecer algo que estaba destinado a transformarlo. Este suele ser el primer indicio de que un ciclo está llegando a su fin. El momento en que la antigua forma de comprender la conexión ya no puede sostenerse de la misma manera, porque cuando la conciencia empieza a expandirse, el alma ya no puede regresar al mismo nivel de inconsciencia emocional que existía antes. Y por eso ciertos momentos de la jornada parecen cargar una energía tan significativa. No necesariamente porque algo dramático tenga que ocurrir en ese día específico, sino porque internamente el divino masculino puede estar llegando al final de un largo proceso de reflexión, un proceso que se desarrolló en silencio, un proceso que muchas veces la divina femenina no pudo ver desde fuera. Mientras la vida seguía avanzando normalmente, algo dentro de él estaba cambiando poco a poco. Y ahora, a medida que este capítulo comienza a cerrarse, algo importante empieza a suceder. El pasado comienza a verse con otros ojos. Experiencias que antes parecían confusas empiezan a revelar su verdadero propósito. Y la conexión con la divina femenina empieza a comprenderse desde un lugar mucho más profundo dentro del corazón. Pero para entender por qué este domingo puede representar un momento energético tan significativo para muchos divinos masculinos, necesitamos observar con más atención lo que realmente está ocurriendo dentro de su mundo interior, divina femenina. En el camino de las llamas gemelas hay momentos en los que la energía de la conexión comienza a transformarse de una forma muy sutil.
no siempre se manifiesta de inmediato en el mundo físico. No aparece necesariamente a través de acciones visibles, mensajes inesperados o grandes acontecimientos, pero en el interior del divino masculino algo empieza a moverse. Existen periodos en la jornada en los que todo lo que él ha estado procesando silenciosamente llega a un punto de acumulación, un momento en el que las reflexiones internas ya no pueden seguir siendo ignoradas. Para muchos divinos masculinos, este domingo representa exactamente ese tipo de momento, no porque una fecha específica tenga un poder mágico por sí misma, sino porque el ciclo interno que él ha estado atravesando puede estar llegando ahora a una etapa en la que algo necesita resolverse. Durante mucho tiempo, el divino masculino puede haber estado viviendo un proceso de reflexión silenciosa, incluso si desde afuera parecía que nada estaba ocurriendo, incluso si la divina femenina experimentó largos periodos de silencio, distancia o aparente indiferencia. En el interior, sin embargo, puede haber estado sucediendo algo muy distinto, porque cuando la conexión de llamas gemelas entra en la vida de alguien, deja una huella energética muy profunda. No es algo que simplemente desaparece con el tiempo, no es algo que puede borrarse solo creando distancia física. El divino masculino puede haber intentado enfocarse en otras áreas de su vida, en el trabajo, en sus responsabilidades, en distracciones que le permitieran mantener una sensación de normalidad. Pero la conexión suele dejar una marca muy clara dentro del alma, y con el paso del tiempo, la mente comienza a regresar a experiencias que antes parecían demasiado intensas para comprender. Los recuerdos aparecen en momentos inesperados. Conversaciones del pasado comienzan a adquirir nuevos significados. Situaciones que antes parecían simples empiezan a revelar una profundidad que él no había visto antes. Y poco a poco, la presencia de la divina femenina empieza a aparecer nuevamente en sus pensamientos. Al principio, estas reflexiones pueden llegar de manera ocasional, pequeños momentos en los que recuerda el pasado y luego intenta apartar esos pensamientos. Pero con el tiempo, esas reflexiones tienden a volverse más frecuentes, porque el alma comienza a integrar las lecciones que antes fueron evitadas. Por eso, ciertos momentos dentro de la jornada parecen funcionar como verdaderos umbrales energéticos, puntos en los que todo lo que estaba ocurriendo internamente alcanza un nivel de conciencia que ya no puede seguir siendo ignorado. Para muchos divinos masculinos, el capítulo que ahora está llegando a su cierre ha estado marcado por un patrón emocional muy específico: la evasión, la tendencia a evitar la vulnerabilidad que esta conexión despertó, el intento de no enfrentar directamente la verdad emocional que la divina femenina representaba dentro de su vida. Pero la evasión no puede durar para siempre. En algún momento, el alma comienza naturalmente a buscar resolución, incluso cuando la mente todavía intenta resistirse, incluso cuando el ego intenta mantener el control, porque el alma siempre se mueve hacia el crecimiento, hacia la verdad, hacia el alineamiento con su propósito más profundo. Y cuando ese alineamiento comienza a surgir,
algo dentro del divino masculino también empieza a cambiar. Puede comenzar a sentir un llamado más fuerte hacia la reflexión, hacia comprender el pasado con mayor honestidad, hacia reconocer emociones que antes intentó ocultar incluso de sí mismo. Este proceso interno puede sentirse intenso, porque reconocer la verdad de una experiencia también significa enfrentar momentos de la jornada que no fueron fáciles, momentos en los que el miedo influyó en decisiones, momentos en los que la distancia pareció más segura que la vulnerabilidad, momentos en los que la conexión fue malinterpretada. Pero este mismo proceso también marca el inicio de la sanación, porque cuando la verdad finalmente es reconocida, el alma puede cerrar el capítulo que se construyó alrededor de la resistencia y la incomprensión. Y por eso, este domingo puede representar un cambio energético tan importante. No se trata simplemente del paso del tiempo. Se trata de un ciclo que está alcanzando su punto de culminación. Un ciclo en el que el divino masculino ha estado integrando lentamente las lecciones que esta conexión trajo a su vida. Y cuando un ciclo así llega a su conclusión natural, algo comienza a cambiar. El peso emocional del pasado empieza a liberarse. La necesidad de resistir la conexión comienza a debilitarse. Y el espacio para una nueva perspectiva empieza a abrirse. El divino masculino puede comenzar a mirar toda la jornada y darse cuenta de algo que antes no había comprendido, que esta conexión nunca apareció para destruir su vida, apareció para transformarlo. Pero para comprender realmente lo que ha estado ocurriendo dentro de él durante todo este proceso silencioso, necesitamos observar más profundamente su mundo interior, porque el viaje emocional que ha estado atravesando puede ser mucho más complejo de lo que parecía desde afuera. Divina femenina. Una de las partes más complejas del camino de las llamas gemelas es que gran parte de la transformación no ocurre en lo visible. Sucede en silencio. Sucede dentro del mundo interno del divino masculino. Desde afuera, muchas veces puede parecer que nada está pasando. Puede parecer que él simplemente continuó con su vida, que dejó la conexión atrás, que eligió seguir adelante sin mirar nuevamente aquello que ocurrió entre ustedes. Pero lo que muchas veces permanece invisible es el proceso interno que él ha estado atravesando. Un proceso que rara vez sucede de forma rápida y casi nunca ocurre de manera lineal. Cuando el divino masculino se aleja de la conexión, la primera etapa suele estar marcada por algo muy específico: la supresión emocional. Él intenta regresar a las estructuras de su vida que le resultan familiares: el trabajo, las responsabilidades cotidianas, ambientes sociales que le permiten mantener la mente ocupada. Estas estructuras le dan la sensación de que la vida volvió a la normalidad, que la intensidad de la conexión quedó en el pasado, que aquello fue solo una experiencia que no necesita revisitar. Pero el alma no funciona de la misma manera que la mente. La mente puede intentar organizar las experiencias, puede guardar ciertos recuerdos en lugares donde parece más fácil ignorarlos. El alma, en cambio, continúa procesando todo lo que ha vivido.
incluso en silencio, incluso cuando la mente está ocupada con otras cosas. La conexión con la divina femenina despierta algo muy profundo dentro del divino masculino. Toca a capas emocionales que quizás habían permanecido cerradas durante muchos años. Capas relacionadas con la vulnerabilidad, con la verdad emocional, con el deseo profundo de una conexión auténtica. Al principio, él puede no entender completamente lo que se activó dentro de su interior. La intensidad emocional puede haberle resultado confusa o incluso amenazante para la identidad que construyó a lo largo de su vida. Una identidad basada en el control, en la estabilidad, en proteger ciertas partes de su mundo emocional. Pero una vez que ese despertar ocurre, no puede simplemente deshacerse. El alma sigue regresando a la experiencia, muchas veces a través de reflexiones silenciosas. Puede encontrarse recordando ciertos momentos de forma inesperada, una conversación que dejó una marca, una mirada que parecía comprender partes de él que pocas personas han visto. La sensación de haber sido entendido de una manera poco común. Esos recuerdos comienzan a aparecer en momentos de quietud, momentos en los que la mente no está completamente ocupada con distracciones externas. Y con el paso del tiempo, esas reflexiones empiezan a acumularse. El divino masculino puede notar que la conexión aparece en sus pensamientos con más frecuencia de lo que esperaba. No siempre de forma emocional al principio, a veces simplemente como curiosidad. Una pregunta silenciosa sobre lo que aquella experiencia realmente significó. Pero la curiosidad tarde o temprano conduce a la reflexión. Y la reflexión abre la puerta a algo aún más profundo. Él comienza a observar el pasado con mayor honestidad. Empieza a cuestionar algunas de las decisiones que tomó. Comienza a preguntarse si el miedo pudo haber influido en la forma en que respondió a la conexión. Esta es una de las fases internas más importantes del proceso del divino masculino, porque es el momento en que la conciencia comienza ya a reemplazar la evasión. Es el momento en que el alma empieza a integrar las lecciones que antes parecían demasiado intensas para enfrentarse. Este proceso no siempre es cómodo. De hecho, muchas veces puede ser emocionalmente desafiante, porque reconocer la importancia de la conexión también puede significar reconocer momentos en los que él no estaba preparado para enfrentar lo que sentía, momentos en los que eligió la distancia en lugar de la vulnerabilidad, momentos en los que la confusión llevó a decisiones que hoy pueden verse de forma diferente. Pero este proceso también es una señal de evolución, porque el divino masculino comienza a salir de las defensas emocionales que antes guiaban su comportamiento. Empieza a mirar la jornada con mayor madurez, con más honestidad, con más conciencia emocional. Y cuando este proceso interno alcanza cierta profundidad, algo importante comienza a ocurrir. Algunas realizaciones emocionales se vuelven imposibles de ignorar. La verdad de la conexión empieza a volverse cada vez más clara. El papel que la divina femenina tuvo en su vida empieza a adquirir un significado diferente. Y cuando estas realizaciones alcanzan ese nivel de claridad,
El divino masculino suele enfrentarse a un momento de verdad emocional muy profunda, un momento en el que el corazón ya no puede fingir que la conexión significó menos de lo que realmente significó. Y es precisamente ese tipo de realizaciones lo que comienza a surgir cuando este capítulo de la jornada empieza a cerrarse. Pero para comprender cuáles son esas verdades emocionales que ya no puedes seguir ignorando, necesitamos observar la siguiente etapa de este proceso interno, divina femenina. Llega un punto en el proceso interno del divino masculino en el que la reflexión deja de ser solo un pensamiento pasajero y comienza a transformarse en una realización profunda. Al principio, cuando él recuerda el pasado, puede parecer algo distante, como si estuviera observando ciertas experiencias desde lejos. Puede recordar conversaciones, momentos compartidos, situaciones que ocurrieron entre ustedes, pero todavía manteniendo cierta distancia emocional, como si su mente estuviera revisando esos recuerdos sin permitir que las emociones aparezcan completamente. Sin embargo, a medida que el proceso interno avanza, algo empieza a cambiar. La verdad emocional detrás de esos recuerdos comienza a hacerse más clara. Y llega un momento en el que algunas realizaciones simplemente ya no pueden seguir siendo ignoradas. Una de las primeras comprensiones que suele aparecer es el reconocimiento de que la conexión con la divina femenina nunca fue algo común. Durante las etapas iniciales de la jornada, el divino masculino puede haber intentado interpretar esa conexión utilizando explicaciones familiares. Tal vez se dijo a sí mismo que solo era una atracción fuerte o una intensidad emocional momentánea o una relación que apareció en el momento equivocado. Estas explicaciones ayudan a la mente a mantener cierta distancia de la profundidad de la experiencia. Ayudan a preservar la sensación de control, pero con el paso del tiempo, esas explicaciones empiezan a perder fuerza, porque los propios recuerdos comienzan a mostrar algo diferente. Él empieza a recordar momentos en los que la conexión parecía mucho más profunda que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Momentos en los que la divina femenina parecía comprender partes de él que casi nadie había logrado ver. Momentos en los que se sintió emocionalmente expuesto de una forma que era al mismo tiempo incómoda y profundamente significativa. Esos recuerdos comienzan a destacarse dentro de su mente. No se mezclan con otras experiencias. Parecen pertenecer a una categoría completamente distinta, como si aquella conexión tuviera un significado que él no logró comprender del todo en ese momento. Otra realización que suele comenzar a surgir es el reconocimiento del impacto que la divina femenina tuvo dentro de su mundo emocional. Mientras la conexión estaba ocurriendo, él puede no haber sido plenamente consciente de cuánto lo estaba afectando. Tal vez estaba demasiado enfocado en mantener el control, demasiado ocupado intentando evitar la vulnerabilidad que la conexión despertaba. Pero ahora, al mirar hacia atrás, empieza a notar algo importante. Ciertas conversaciones permanecieron grabadas en su memoria. Algunas palabras continuaron resonando dentro de su mente.
Algunas perspectivas que la divina femenina le mostró comenzaron a desafiar la forma en que él se veía a sí mismo. Su presencia despertó emociones que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo, y cuando estas comprensiones empiezan a surgir, traen consigo una realización aún más profunda, la comprensión de que algunas decisiones que tomó en aquel momento estuvieron influenciadas por el miedo a perder el control, miedo a mostrarse vulnerable, miedo a entrar en una conexión que le exigiría crecer más allá de la identidad que había construido durante años. Cuando el divino masculino comienza a ver esto con claridad, algo dentro de él empieza a transformarse, porque reconocer el papel del miedo también significa reconocer que la conexión pudo haber sido malinterpretada en aquel momento. Aquello que parecía demasiado intenso, tal vez era en realidad una invitación a la transformación. Aquello que parecía desestabilizar su vida, quizás estaba intentando despertarlo. Y cuando esta conciencia comienza a desarrollarse, la forma en que él mira el pasado también cambia. Experiencias que antes parecían confusas comienzan a revelar un propósito. Momentos de intensidad emocional empiezan a verse como parte necesaria de un proceso mayor. Es aquí cuando el divino masculino empieza a comprender algo muy importante. La conexión nunca llegó para destruir su estabilidad, llegó para despertarlo. Pero los despertares del alma raramente ocurren en comodidad. Ocurren cuando la vida invita al alma a mirar más allá de las defensas que ha construido durante años. Y cuando el divino masculino comienza a aceptar estas realizaciones, su paisaje emocional empieza a transformarse, porque una vez que la verdad de la conexión se vuelve clara, otra comprensión inevitable empieza a surgir. La percepción de que el capítulo que vivió no fue un error, fue parte de un proceso mucho más profundo de transformación. Un proceso que lo llevó a enfrentar partes de sí mismo que necesitaban ser vistas, comprendidas y finalmente transformadas. Y cuando esta comprensión comienza a asentarse dentro de él, una nueva pregunta empieza a surgir. ¿Por qué todo ese capítulo tuvo que desarrollarse exactamente de esa manera? Divina femenina. Cuando el divino masculino comienza a aceptar las realizaciones emocionales que han surgido dentro de él, una comprensión más profunda empieza a desarrollarse lentamente. Empieza a darse cuenta de que el capítulo que vivió dentro de esta conexión quizá nunca fue una serie de errores o decisiones equivocadas. Con el tiempo, algo dentro de su conciencia comienza a mostrarle que cada parte de esa experiencia tenía un propósito, incluso los momentos que parecieron confusos, incluso las decisiones que crearon distancia, incluso las etapas en las que todo parecía romperse. Al inicio de la jornada, la conexión con la divina femenina pudo haber sido tan intensa que resultaba difícil de comprender. Hubo momentos en los que todo parecía alinearse, momentos en los que el vínculo entre ustedes parecía casi imposible de explicar, pero también hubo momentos en los que apareció el miedo, momentos en los que la intensidad emocional se volvió demasiado grande.
Momentos en los que tomar distancia parecía ser la única forma de recuperar el equilibrio. En aquel momento, esas reacciones pudieron parecer errores, decisiones que interrumpieron algo que podría haber sido diferente, elecciones que crearon separación donde antes había cercanía. Sin embargo, cuando el divino masculino comienza a mirar el pasado con una nueva conciencia, algo empieza a revelarse. Empieza a comprender que ese capítulo no se desarrolló de esa manera por casualidad. Antes de que la conexión pudiera evolucionar verdaderamente, ciertas estructuras internas dentro de él necesitaban ser confrontadas. Creencias antiguas sobre el amor, creencias sobre la vulnerabilidad, creencias sobre lo que significa permitir que alguien vea las partes más profundas del alma. Para muchos divinos masculinos, estas creencias se formaron mucho antes de que la conexión con la divina femenina apareciera. Se construyeron a partir de experiencias pasadas, relaciones anteriores, heridas emocionales que quizás nunca fueron completamente sanadas. Con el paso del tiempo, estas estructuras se convirtieron en una forma de protección, una manera de mantener el control del mundo emocional, una forma de evitar volver a experimentar el dolor que alguna vez existió. Pero la conexión de llamas gemelas tiene una característica muy particular. No permite que esas estructuras permanezcan ocultas. Las trae a la superficie. Expone exactamente los lugares donde los muros emocionales fueron construidos. Y cuando esas estructuras empiezan a ser expuestas, la reacción natural muchas veces es la resistencia. Porque cuando antiguas defensas comienzan a romperse, el instinto inmediato suele ser reconstruirlas. Intentar recuperar la sensación de seguridad que existía antes. Pero lo que el divino masculino puede estar comenzando a comprender ahora es que todo ese capítulo formó parte de un proceso mucho más grande de crecimiento. La resistencia, la distancia, el silencio, todo eso terminó convirtiéndose en parte de la experiencia que lo llevó a enfrentar verdades más profundas dentro de sí mismo. Sin ese tiempo de separación, quizá nunca habría tenido el espacio necesario para reflexionar sobre la conexión desde otra perspectiva. Sin la distancia, tal vez nunca habría comprendido cuánto lo transformó esa experiencia. A veces el alma necesita distancia para entender verdaderamente el valor de lo que encontró. A veces la jornada necesita separación para que ambas almas puedan evolucionar individualmente antes de ver la conexión con claridad. Y cuando el divino masculino comienza a observar el pasado desde esta perspectiva, algo importante empieza a cambiar dentro de él. El pasado deja de parecer una cadena de errores, empieza a parecer una serie de lecciones que lo prepararon para alcanzar un nivel más profundo de conciencia. Esta comprensión puede ser extremadamente poderosa, porque cuando alguien entiende que sus experiencias tenían un propósito, cambia completamente la forma en que se relaciona con su pasado. En lugar de sentirse atrapado por lo que ocurrió, comienza a sentirse guiado por lo que aprendió. Y a medida que esta comprensión se integra dentro de él, otra transformación empieza a surgir.
La resistencia emocional que definía ese capítulo comienza a debilitarse. La necesidad de huir de la conexión empieza a perder fuerza. Los patrones antiguos que lo mantenían en la distancia comienzan poco a poco a desvanecerse. Por eso el cierre de este capítulo no se trata solo de comprender el pasado, también se trata de liberar los patrones que lo mantenían atrapado dentro de él. Y esa liberación es precisamente lo que comienza a ocurrir en la siguiente etapa de la jornada. Porque cuando los viejos patrones empiezan a desaparecer, algo nuevo inevitablemente comienza a emerger. Divina femenina. A medida que el divino masculino comienza a integrar las lecciones de este capítulo de la jornada, algo muy importante empieza a transformarse dentro de él. Los patrones emocionales que durante mucho tiempo mantuvieron la resistencia comienzan poco a poco a perder su fuerza. Durante gran parte de esta etapa, la forma en que el divino masculino respondió a la conexión pudo haber estado marcada por hábitos emocionales muy específicos. Evitar sentimientos demasiado intensos, intentar mantener el control de las emociones, crear distancia cuando la vulnerabilidad comenzaba a aparecer. Estos patrones no surgieron de un día para otro, se formaron a lo largo de muchos años, muchas veces como resultado de experiencias pasadas, relaciones que dejaron heridas, momentos en los que abrir el corazón parecía traer más dolor que seguridad. Con el tiempo, estas experiencias enseñan al divino masculino a construir mecanismos de protección, estructuras emocionales que le permiten sentirse más seguro, formas de mantener el control sobre lo que siente. Durante mucho tiempo, estas estrategias pudieron haber funcionado, le permitieron continuar avanzando en la vida sin tener que enfrentar heridas emocionales que permanecían sin sanar. Pero la conexión de llamas gemelas tiene una forma muy particular de tocar exactamente esas capas más profundas del corazón. Cuando la divina femenina apareció en su vida, algo dentro de él comenzó a despertar. Partes del corazón que habían permanecido protegidas durante mucho tiempo comenzaron a abrirse. Partes que contenían tanto el deseo de una conexión auténtica como el miedo a perder el control emocional. Ante esa intensidad, la reacción inicial del divino masculino pudo haber sido reforzar sus estructuras de protección, alejarse, crear distancia, intentar reconstruir los muros emocionales que durante tanto tiempo lo hicieron sentir seguro. Pero ahora algo empieza a cambiar dentro de su conciencia. El divino masculino puede comenzar a comprender que esos patrones nunca fueron permanentes. Fueron mecanismos temporales, formas de protección que le ayudaron a atravesar etapas anteriores de su vida, pero estructuras que en algún momento debían ser liberadas para que pudiera ocurrir un crecimiento más profundo. Y es precisamente aquí donde el cierre de este capítulo se vuelve tan significativo, porque el divino masculino no solo está reflexionando sobre el pasado, también comienza a liberar los patrones emocionales que definieron su manera de responder a la conexión, los patrones de huir cuando las emociones se volvían intensas, los patrones de cerrarse cuando la vulnerabilidad
aparecía. Los patrones de intentar explicar racionalmente experiencias que en realidad necesitaban ser sentidas. La liberación de estos patrones no ocurre de manera inmediata. Es un proceso gradual, un proceso que se desarrolla a medida que el divino masculino comienza a conocer y reconocer cómo esos mecanismos influyeron en sus decisiones. Y cuando aparece la conciencia, aparece también la posibilidad de elegir de manera diferente. En lugar de huir de sus emociones, puede empezar a permitir que existan. En lugar de apartar los recuerdos del pasado, puede empezar a observar qué están intentando mostrarle. En lugar de ver la vulnerabilidad como debilidad, puede comenzar a reconocerla como una puerta hacia una verdad emocional más profunda. Este cambio interno es uno de los momentos más poderosos dentro del proceso del divino masculino, porque cuando los antiguos patrones comienzan a disolverse, algo nuevo empieza a surgir naturalmente, una nueva relación con sus propias emociones, una nueva comprensión de la conexión, una nueva manera de ver todo lo que esta jornada estuvo intentando enseñarle. Y a medida que estos cambios continúan desarrollándose dentro de él, la energía de la conexión también comienza a transformarse, porque cuando un alma libera antiguos patrones de resistencia, la dinámica entre ambas almas inevitablemente empieza a evolucionar. Y esto nos lleva a otro aspecto muy importante de este momento, el impacto que este cierre puede tener para la divina femenina. Porque mientras el divino masculino atravesaba este proceso interno de transformación, la divina femenina también ha estado viviendo su propio proceso de crecimiento. Y comprender cómo ambos procesos se encuentran en este punto es esencial para entender lo que esta nueva fase puede traer. Divina femenina. Mientras el divino masculino ha estado atravesando este largo proceso interno de reflexión y transformación, hay algo muy importante que también forma parte de esta historia: tu propio camino. Porque la jornada de las llamas gemelas nunca ocurre únicamente dentro de una sola alma. Siempre involucra la evolución de ambos. Ambos están atravesando procesos de crecimiento, despertar y comprensión, aunque muchas veces esos procesos ocurran en momentos diferentes. En muchos casos, la divina femenina comienza su despertar antes. Cuando la conexión aparece por primera vez, ella suele sentir inmediatamente que algo es diferente. Algo en la energía resulta familiar. Algo en el encuentro parece tocar una parte muy profunda del alma, como si, de alguna manera, la conexión ya existiera mucho antes de que ambos se encontraran en el mundo físico. Debido a esa sensibilidad inicial, la divina femenina suele ser la primera en comenzar a hacerse preguntas. La primera en intentar comprender el significado de la conexión. La primera en buscar respuestas sobre lo que esta experiencia representa dentro del camino espiritual. Esto puede llevarla a atravesar etapas muy profundas de introspección, momentos en los que comienza a observar sus propias heridas emocionales, momentos en los que reconoce cuánto de su energía entregó a la conexión, momentos en los que aprende a recuperar partes de sí misma que durante mucho tiempo estuvieron enfocadas en el otro. Estas etapas no suelen ser fáciles, requieren valentía,
requieren paciencia, requieren la disposición de crecer más allá de patrones emocionales que existían desde hace mucho tiempo. Pero con el paso del tiempo, algo muy importante comienza a transformarse dentro de la divina femenina. Ella empieza a dirigir su atención nuevamente hacia sí misma. Comienza a reconectarse con su propio camino. Empieza a recordar quién es realmente más allá de la conexión. Este proceso de reencontrarse consigo misma es profundamente transformador, porque la divina femenina comienza a comprender algo esencial. Su propósito nunca fue perseguir la conexión. Su propósito fue despertar a través de ella, reconectarse con su alma, recordar su poder interior, alinear su vida con su verdad más profunda. Y cuando esta transformación comienza a consolidarse dentro de ella, algo también empieza a cambiar en el campo energético entre ambas almas. La divina femenina se vuelve más centrada, más equilibrada, menos definida por la necesidad de recibir validación externa del divino masculino. Empieza a irradiar una energía diferente, una energía de conciencia, de respeto propio, de estabilidad emocional. Y cuando esta energía cambia, la dinámica de la conexión también comienza a transformarse. El divino masculino empieza a sentir un espacio diferente, un espacio que le permite iniciar su propio proceso de despertar, porque la conexión ya no está siendo impulsada por la búsqueda o la ansiedad. Ahora comienza a evolucionar a través del crecimiento interior de ambos. Por eso el cierre del capítulo que el divino masculino está viviendo no ocurre de forma aislada. Sucede al mismo tiempo que la transformación que la divina femenina ya ha atravesado. Su proceso de sanación, fortalecimiento y reconexión consigo misma crea las condiciones energéticas que permiten que él también enfrente su propio proceso interno. Pero es importante comprender algo fundamental en este momento de la jornada. Este capítulo no trata de esperar que el divino masculino cambie. Trata de reconocer cuánto ha cambiado ya la divina femenina, la fortaleza que ha desarrollado, la sabiduría que ha adquirido, la conexión profunda que ha construido con su propia alma, porque independientemente de lo que ocurra externamente, la divina femenina ya ha entrado en una nueva versión de sí misma, una versión más consciente, más alineada, más conectada con su verdad interior. Y es desde este nuevo lugar interno que el próximo capítulo de la jornada comienza a formarse. Un capítulo en el que el pasado ya no define la conexión. Un capítulo en el que las lecciones aprendidas crean espacio para algo completamente nuevo. Y esa nueva etapa energética es exactamente lo que vamos a explorar en el capítulo final. Divina femenina. Cada vez que un gran capítulo se cierra dentro del camino de las llamas gemelas, algo nuevo comienza a formarse casi inmediatamente. Pero el inicio de una nueva etapa no siempre llega con señales evidentes. Muchas veces comienza de forma silenciosa, a través de cambios sutiles en la energía, a través de una nueva comprensión interior, a través de una madurez emocional más profunda que empieza a desarrollarse dentro de ambas almas.
Para el divino masculino, el cierre de este capítulo representa el final de un periodo muy largo marcado por la resistencia, un tiempo en el que la confusión, el miedo y la evasión emocional influyeron en muchas de las decisiones que tomó. Durante ese tiempo, la conexión pudo haberle parecido demasiado intensa. Las emociones que despertó pudieron haber sido difíciles de comprender y tomar distancia pudo haber parecido la única forma de recuperar estabilidad. Pero ahora, a medida que las lecciones de este capítulo comienzan a integrarse dentro de él, algo importante empieza a cambiar. La manera en que percibe toda la jornada comienza a transformarse. Aquello que antes parecía algo que desordenó su vida, empieza a revelar un significado completamente diferente. Comienza a comprender que la conexión no apareció para destruir su equilibrio, apareció para despertar partes de su interior que habían permanecido dormidas, partes del corazón que estaban listas para abrirse, partes del alma que estaban preparadas para evolucionar. Esta nueva comprensión crea la base para una fase completamente distinta dentro de la jornada, porque cuando la conciencia comienza a reemplazar la resistencia, toda la dinámica de la conexión empieza a cambiar. El divino masculino ya no intenta huir de lo que sintió, comienza a entenderlo, comienza a integrarlo, comienza ya a reconocer cómo esta conexión forma parte de su propio proceso de crecimiento. Al mismo tiempo, la divina femenina ya ha atravesado una transformación profunda, ha aprendido a mantenerse firme en su propia energía, ha redescubierto su propósito personal, ha recuperado el poder emocional que antes parecía depender del resultado de la conexión. Debido a esto, la energía entre ambas almas también comienza a transformarse. Ya no está definida por el desequilibrio, ya no está marcada por el patrón de persecución y distancia. Empieza a avanzar lentamente hacia un estado de mayor armonía, un estado en el que ambos están evolucionando desde un lugar de mayor conciencia. Pero es importante comprender algo esencial en este momento de la jornada. Esta nueva fase no se trata de apresurarse hacia un resultado específico. El camino de las llamas gemelas nunca fue diseñado para ser forzado. Se desarrolla a través del alineamiento, a través del crecimiento interior, a través de la evolución individual de cada alma. Lo que realmente importa ahora es el cierre del ciclo anterior, porque cuando un capítulo es verdaderamente comprendido e integrado, el peso emocional que lo acompañaba comienza a desaparecer. Y cuando ese peso finalmente se libera, algo muy importante sucede. El alma queda libre para avanzar, libre para ver con mayor claridad, libre para caminar hacia la siguiente etapa de su evolución. Para muchos divinos masculinos, este domingo puede representar precisamente ese momento interno, el momento en el que la antigua narrativa de la jornada llega finalmente a su conclusión, el momento en el que las lecciones del pasado comienzan a transformarse en sabiduría. Y cuando eso ocurre, el camino hacia adelante comienza a abrirse de formas que antes parecían imposibles, porque el cierre de un capítulo nunca significa el final de la historia,
simplemente marca el momento en el que el alma está lista para comenzar a escribir el siguiente. Y a veces, el capítulo que nace después de un largo proceso de crecimiento y despertar es justamente el que revela el verdadero propósito de toda la jornada.